12:40, entonces arrancamos nuevamente otro bloque de Todos a la Cueva y un bloque bastante especial. Nuestro productor, Cristian Seculjusti, alias doctor en comunicación, porque tiene el diploma. Alias, está bueno. Porque tiene el diploma, no como los que me gusta a mí decir los falsos doctores, los médicos y los abogados, que tienen que hacer tienen que doctorarse, muchachos. Hay que cursar 4 años más y ya está. Si quieren ser doctores, no es muy difícil la cosa. Pero bueno, sacando este paso de comedia, vamos entonces a estar hablando de un tema más serio, aunque no parezca, ¿no? Por mi cara, que en este momento está bastante alegre, que es el artículo que escribió junto con Florencia Galcerano. Me pasan un mensaje atrás de producción y yo les comento, yo me voy a reír más todavía si me pasan los mensajes. Así que bueno, dice, ¿qué hay de nuevo viejo? Sí. En página 12. Bien. Bueno, buenas tardes primero porque no me había presentado. Gracias por el alias. Está bueno eso. Lo que te iba a decir. Bueno, el artículo que escribimos con Florencia Galcerano es un artículo que se publicó el miércoles pasado en página 12, en la sección La Ventana. El título es ¿Qué hay de nuevo viejo? La derecha en Argentina. Hacíamos hincapié en la reconfiguración discursiva que se plantea desde los medios y desde el gobierno también, de una nueva perspectiva de la derecha. Inclusive hay gente que desde el propio gobierno se llama desde centro. Se pronuncian como un gobierno de centro. Ni de izquierda, ni de derecha, ni peronista. Incluso algunos han dicho que eran progresistas. Bueno, sí, como Macri es de izquierda. Macri es de izquierda. Bueno, también, sí. Rosichner ha dicho un par de veces que las perspectivas políticas que propone Mauricio Macri son de izquierda. Bueno, ese es el verdadero paso de comedia que vos decías. O como Batman dijo que era Macri. Esa no la tenía, se me parece. Ah, ¿como Batman? Como Batman, sí, No. sí, hermoso. Estás en un estado de cómics fenomenal. Bueno, en ese sentido, igual, la postulación que hay de Cambiemos, de denominarse, siempre trata de desviar la atención de que lo pensemos como verdaderamente lo que son, una derecha. La misma derecha que ha trabajado en contra de la democracia durante mucho tiempo, sea en función de apoyar dictaduras o apoyar golpes económicos o apoyar también problemáticas sociales. Esa misma derecha, esa misma sección, hoy en día está con nuevas características, con nuevas formas discursivas, digamos. No hay que negarles que se han preparado mucho tiempo para lavar la cara, para aparecer con una idea mucho más pseudo publicitaria, jugar con ciertos intertextos también entre una especie, digamos, de robo discursivo de ciertos sectores de la política, un poquito de kirchnerismo, un poquito de radicalismo, un poquito de la derecha y hacer un conjunto para mostrarse como algo nuevo. Cuando en verdad no deja de ser, insisto, la misma posición dominante de la derecha. Lo que decimos en el artículo, en ese que hay de nuevo viejo, es desarrollar una serie de posibilidades que nos inviten a pensar que efectivamente es la misma de siempre, pero sin corbata, digamos. Vieron que lo que se dice de Mauricio Macri es que propone una nueva estética, más despojada, sin corbata, por ejemplo. Y esto lo digo en línea con la entrevista inclusive que tuvo ayer Fantino con Mauricio Macri, en la que Mauricio Macri se postula y se presenta como una persona totalmente ajena al poder, sino como alguien recién llegado, más allá de sus tiempos como jefe de gobierno, que lo que propone es un cambio en esta, lo que dice Marquitos Peña, en esta idea de nueva política o de política del siglo XXI. Todos epítetos, insisto, que lo que hacen es cubrir la identidad propia de Cambiemos, en la cual está trabajando el radicalismo también, que es la máscara profunda de la derecha interviniendo en democracia. Eso es lo que nosotros trabajamos ahí. Después sí damos una discusión que ya la habíamos dado en el primer programa de Todos a la Cueva con Florencia, que estaba en el lugar donde está Cecilia, en el que poníamos en tensión la idea de derecha democrática, entre comillas, que es una postulación que se hace tanto desde el propio Cambiemos, que no dice derecha democrática, pero se llama democracia, e inclusive desde el progresismo, por ejemplo, que intenta vestir de algún nuevo nombre a Cambiemos y se mete en este campo de derecha democrática que flaco favor le hace
a la identidad nacional y popular y sobre todo a una defensa democrática inclusiva, porque si hay algo que no es Cambiemos es inclusivo. Va por ahí el artículo y hacia ahí estábamos desarrollándolo. Obviamente siempre es un poco más grande y más largo el artículo, nos tenemos que regir con cierto esquema, pero tenía un par de párrafos más inclusive para seguir trabajando. Pero nosotros, inclusive Cecilia también, que hemos escrito en conjunto, el laburo que hacemos o los bordes que vamos dando siempre es tratar de interpretar el aspecto comunicacional de Cambiemos y ver cómo se presenta y cómo se inserta en esta democracia actual precarizada, de baja intensidad o directamente de excepción. Vaya uno a saber ahí. Bien, a mí me parece interesante lo que planteaban en el artículo, sobre todo teniendo en cuenta esta demostración de lo represivo. Y después hay algo nuevo que me parece que aparece en esta instancia, como decíamos en el bloque anterior, hay una lógica de represión en varios niveles. Y uno es el hecho de que Cambiemos se arroga a sí mismo el lugar de legitimidad democrática, ¿no? Sí. Solamente por los votos, sino porque ha logrado el quórum, los consensos, llamados consensos, que ya sabemos, claro, que digamos, sabemos cómo se han logrado esos consensos, ¿no? Digamos, no han sido por la racionalidad, sino por, un acuerdo contingente. De hecho, hay en este momento Rosa, creo que es de apellido, una diputada nacional por Chubut, en donde comentaba en un programa de radio que le habían mandado al gobernador de Chubut una imagen de la banca de ella vacía y diciendo tu diputada no está sentada, justamente para tener el quórum de lo que fue la reforma previsional. Claro, hay una lógica de control mucho más, mucho más aceitada, como decía Cristian, que en otras épocas, ¿no? Entonces aparece esa instancia de reprimir también la representación de los otros. Porque vos fíjate, de alguna manera, ante la interpretación del gobierno frente a lo que pasó en las últimas marchas, es decir, ellos no son democráticos, ¿no? Digamos, entonces, dentro de la lógica de los que tiraron piedras, se dejó de lado quiénes estaban detrás, las organizaciones que estaban detrás. ¿Qué pasó con los cacerolazos? Nosotros cuando escuchamos los audios de esta semana, no había mención a los cacerolazos. No, inclusive, perdón que te interrumpa, Ceci, Sí. hubo un accionar de parte de los medios oficialistas en donde se intentaba explicar como que había cacerolazos en contra y a favor del gobierno. O sea, los cacerolazos a favor del gobierno. ¿A favor de cuándo hicimos un cacerolazo en Argentina? Era un paso de comedia hermoso en ese momento. Sí, fue como muy evidente eso, ¿no? Digamos, entonces hay como una lógica de que esta democracia o este modo democrático, ¿no? O resignificación de la democracia implica, desechar la representación que tienen los otros, ¿no? Entonces, la verdad que el punto es esta discusión, ¿no? Digamos, cómo se puede plantear una legitimidad democrática cuando yo no estoy dialogando con las representaciones, ¿no? Populares que hay detrás. No sé esto si habían pensado de alguna manera. En realidad, en base a lo que iban diciendo recién, estaba pensando, Cambiemos sí, lo que utiliza es lo interesante, lo discursivo que propone, es postularse lo que vos decías al principio, como democráticos. Y automáticamente te ubica en el otro sector de la adversidad, llamándote autoritario. Y es interesante la lógica de cambio que utiliza ahí, y sobre todo con la ayuda de los medios de comunicación, que es insoslayable. Ya no es ahí una situación de cobertura por parte de los medios de comunicación, es parte integral. Esto es algo que nosotros lo hemos discutido, lo decimos, lo recalcamos. Claro, no es ni colaboración ni alineamiento. No, es algo nuevo. Es algo distinto porque tiene que ver, perdón que te corte, pero tiene que ver un poco con esto que es la Asociación Empresaria Argentina, AEA. Ese en parte, es ese famoso círculo rojo del que tanto habló Macri, que después nadie sabía qué era, que fue armando el discurso opositor al kirchnerismo, y que de algún modo está armando el discurso de Macri, y que incluso de estas empresas de capitales argentinos con mayoría con posiciones dominantes en los sectores, lo que hacen es tener una serie de funcionarios, una gran cantidad de funcionarios en todos los ministerios.
Entonces ahí la noción de colaboración, de alianzas, estamos hablando de otra cosa acá, ¿no? Sí, por eso es la misma derecha, en ese que hay de nuevo viejo, con condimentos de este siglo, si querés decir, o por ahí puestos en común ahora, que tiene que ver con la ayuda de las redes sociales, la ayuda de los medios de comunicación, los trolls, la cantidad de operaciones internas que hay desde lo financiero con lo mediático. Es una parte integral. Es una palabra que le sigo dando vuelta, porque no es colaboracionismo, no es complicidad. Como una simbiosis que hay directamente. Son parte. En realidad es la misma idea, es la misma manzana. Parten del mismo lugar. Están dentro del mismo espacio. Cuesta decirlo, sobre todo para todo aquel que trabaja desde el periodismo inclusive, porque es un ejercicio interesante decirle al periodista o al comunicador social que no tiene una perspectiva crítica sobre el macrismo. Cuando uno avanza sobre esta idea, lo primero que aparece es, bueno, pero nosotros informamos y bla, bla, bla. El discurso de la información hoy en día de los medios hegemónicos va muy alineado y muy en línea, insisto, y repito, con la idea matriz de Cambiemos, con la idea de la derecha de Cambiemos. En ese sentido, me cuesta hablar de colaboración, yo creo que es una parte integral, es parte, forma parte del saqueo, digamos. No está en la parte de atrás contando el saqueo, haciéndose el tonto, mirando para el costado. Está ahí, está participando. Esto es algo que yo lo digo y es duro de decirlo, inclusive, no se dice demasiado tampoco a viva voz, porque no es muy lindo dentro de un programa, dentro de un canal de televisión que participa integralmente a favor de Cambiemos, es difícil que el conductor de televisión o un analista diga esto. Para eso estamos nosotros, pero cuando digo nosotros no digo solamente todos a la cueva, sino todo aquel que analice verdaderamente a Cambiemos. Y cuando es verdaderamente es llamarlo derecha, no llamarlo derecha democrática, porque ahí le estás dando, vuelvo a lo mismo, le está dando la posibilidad de mantenerse en una discusión en términos democráticos, cuando en verdad acá hay algo mucho más profundo y hay autoritarismos dando vuelta. Cuesta decirlo de un modo más fuerte todavía, porque todavía se rigen con la ley. Ayer escuchaba a Macri hablar de Milagro Sala, y no era de Milagro Sala específicamente, pero bueno, de las ¿cómo es que se dice? Preventivo, de las detenciones preventivas. Y están atados a la ley. Todo el tiempo lo que te devuelven es la mirada del Código Penal o la mirada del Código Civil. Dentro de lo que es técnicamente, están dentro de lo que serían los términos democráticos. Pero como decía Ceci, los modos democráticos, una cáscara democrática que les sirve a ellos para usar como plataforma para avasallar. Eso es, creo que, lo que tenemos que destacar cuando hablamos de esta derecha. Es una derecha que usa a la democracia como una especie de pivot para avanzar después. Que ahí tenemos que tener que llamar a la alarma o prender por lo menos la vela de la atención, porque no se puede utilizar a la democracia como un medio nada más para luego destruir. La democracia debería ser el principio, no el medio para después destruir. Yo creo que Cambiemos anda dando vueltas por ahí. Y acá ya inclusive me salgo del artículo con cuestiones que no decimos con Florencia ahí, pero son próximos artículos o próximas ideas, debates, mesas, paneles que hay que dar sobre ese tema. Porque a Cambiemos le quedan todavía mucho tiempo, es un proceso largo, y en el medio tenemos que seguir debatiendo en términos comunicacionales, en términos políticos y en términos mediáticos, que la lucha se da en los tres lugares a la vez, ni hablar en términos publicitarios si querés, cuarta posibilidad. Es una discusión constante, pero me parece interesante, y acá lo vinculo con unas preguntas que habíamos planteado con Florencia en la primera discusión que tuvimos nosotros en el primer programa. Decíamos, que es lo que a mí también me inquieta. Bueno, si lo analizamos a Cambiemos, ¿cómo hacemos para horadar la piedra? ¿Cómo hacemos para entrar? Las preguntas son un buen camino, decíamos en ese momento. Seguimos pensando seguramente así. El qué hay de nuevo viejo, este juego intertextual entre Bugs Bunny y la derecha, sirve para plantear una pregunta e incomodar de algún modo. No somos los que generan una desestabilización con esta pregunta, pero sí por lo menos alguna construcción discursiva podemos llegar a desentramar. Ahí me parece sumamente relevante. Sobre todo para encontrar un hueco en el futuro, para poder seguir trabajando.
y estar en el muelle del discurso, preparados ahí para seguir analizando e intentando ver de qué se trata Cambiemos. Porque aún así todavía no sabemos muy bien de qué se trata. Lo vamos analizando entre todos en conjunto. Sí, yo creo que ahora la pregunta en todo caso que vos planteás y que uno puede plantear a los votantes o a quienes están ahora como medios desilusionados, ¿no? con algunas reformas y demás, es también empezar a ver, digamos, cuál es ese discurso que entrama con un electorado que permite alcanzar mayorías electorales. Porque a mí me parece que en general a veces lo que hacemos es como medio disociar, ¿no? Por un lado, los intereses económicos, macroeconómicos, globales, que tienen que ver con el mercado financiero, con las lógicas de rentabilidad de las grandes empresas, y muchas veces dejamos de lado qué es lo que pasa con, digamos, con el fondo de la olla, ¿no? Digamos, con ese electorado que termina votando masivamente a estos representantes. Uno a veces puede caer directamente en la ironía de decir, bueno, yo estoy esperando que el mago sin dientes asuma, ¿no? Como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Total, eso, digamos, pareciera que cualquiera puede entrar en la lógica de la marca Cambiemos. Pero ahí me parece que habría que pensar algunas otras instancias. Quizás la pregunta sea el impulso para recolectar esas respuestas, esas explicaciones que están en los votantes medios, para ver cómo construyen su unión con esta representación, ¿no? Esta representación que, por lo menos en estas instancias, les está dando la espalda. Está diciendo, ustedes no son parte. Sí, estoy pensando, me quedé pensando en el mago sin dientes, porque uno lo dice irónicamente, y en verdad puede votarse tranquilamente el mago sin dientes. Claro, bueno, yo en general cuando lo digo, le digo, bueno, pero yo no me estoy riendo, digamos. Lo estoy diciendo como una posibilidad cierta. Porque también nos reíamos hace unos años de que Macri iba a ser presidente, o que Vidal podía ganar o no la provincia, nos parecía lógico. Bueno, tenemos a Martino Molina en Quilmes, a Baldassi, ¿no? A Baldassi, del CEL. Del CEL en Santa Fe. Estuvo cerca. Casi 2 veces. Sí, estuvo muy cerca. Él casi estuvo 2 veces ahí de ganar. Exacto. Yo creo ahí que... insisto, ellos trabajaron muy bien. Ellos como grupo político, económico, financiero, están muy bien preparados para abordar. Es una derecha que está dispuesta a disputar todas las pelotas. Uno piensa que muchas veces cuando sale la gente a la calle o aparece el cacerolazo, por ejemplo, me pasa a mí inclusive de decir, bueno, ¿qué está pasando acá? Por ahí se empieza a resquebrajar algo y tienen una posibilidad de reconfigurarse muy fuerte, sobre todo por los medios de comunicación, pero porque trabajan mucho con esto de Big Data que se dice, o esta cuestión de conocer muy bien a su votante o a su posible votante. Y el Big Data. Y el Focus Group, que bueno que lo dijiste, porque el Focus Group a mí me parece el punto esencial que tienen ellos. Es esencial, es elemental. Porque en cualquier cuestión problemática que hay, yo me los imagino llamándose por teléfono, juntando a 16 especialistas en una oficina y se ponen a pensar. Y lo digo medio en broma, y creo que es así inclusive, ¿eh? Creo que lo hacen así. El torbellino de ideas, bueno, para ver cómo tapar o cómo zafar de esta situación. Les pasó, para mí, el jueves, no el jueves pasado, el anterior. ¿Qué fue el jueves anterior? Sí, 2 jueves. El jueves pasado, que fue el que se tuvo que levantar la sesión, que ahí sí hubo una marcha muy grande, que estábamos ahí, de hecho estaba muy complicado el asunto, tuvieron que levantar la sesión y uno pensaba, y bueno, pero ¿cómo va a ser Cambiemos acá para hacer? Va a sacar la ley, la van a aprobar, porque van a llegar con el quórum, porque tienen estas cuestiones típicas, pendencieras por ahí de amenazar esas cuestiones. Ahora, ¿lo habrá dañado en algo o no? Y si uno veía en los medios de comunicación, viernes, sábado, domingo, lunes, hasta que el día que se aprueba la ley, que es el lunes, martes a la madrugada, se podía ver cómo circulaba Mazot por todos los medios de comunicación, cómo aparecían los twitters, y la idea era contraponer justamente esta situación. Queremos votar algo en términos democráticos dentro del Congreso y el anarcotrosco-kirchnerismo no nos permite avanzar porque tiran piedras, porque quieren ir contra la democracia, bloquear el sistema republicano.
Yo creo que esa situación la deben haber analizado en conjunto para ver cuál era el pro y el contra que tenían. Y viendo el programa de Mirta Legrand, con Mazot ahí, veo el discurso de Mirta Legrand que dice, pero están en el Congreso, están votando una ley, ¿qué más democrático que eso? ¿Cómo puede ser que la oposición sea piquetera? La vuelta de tuerca que le dieron fue muy profunda y es interesante y le sirve. Lo mismo pasa con los saqueos, que uno los ve a los saqueos en los supermercados y suponemos que está frágil la cosa, está complicado. Y prenden la televisión y no te digo que avalan que los tiroteen a los que entran a los supermercados, pero casi. Entonces, cuidado con lo que analizamos y cuidado con lo que vemos, porque muchas veces en esos focus group ellos logran ver cuestiones que a nosotros se nos escapan. Porque tienen, y acá duele un poco, porque tienen el minuto a minuto. Claro, yo había dicho el minuto a minuto, pero más allá del minuto a minuto, conocen bien al votante. Conocen bien a su votante y a su posible votante. No es el distanciado, que muchas veces lo critica como los chetos. No son chetos distanciados, son tipos que están cerca, que laburan palmo a palmo. Parece raro decir esto, parece raro decir que la derecha labura palmo a palmo con alguien que está en una situación de bajos recursos, pero los conocen. Y los medios de comunicación son fundamentales, obvio, pero yo no quiero hacer hincapié solamente en los medios de comunicación. Han hecho un trabajo de conocimiento de su votante y de la sensibilidad de los temas que les permite tomarse el tiempo de perder un poco la brújula, como fue ese jueves pasado, y retomarla automáticamente. Ahora, esto no es una mirada resignada, es una mirada para tratar de entender hacia dónde va Cambiemos y qué hacer nosotros con eso. Una posible, y con esto termino, una posible articulación en la oposición me parece una luz. Una posible articulación entre oposiciones me parece interesante. Que esto lo ha dicho, de hecho, un compañero que tenemos nosotros, que es Kevin Martínez. Él ha hecho hincapié en eso y a mí me parece notable, porque es algo que hay que abordarlo, es algo que hay que empezar a repensarlo. El hecho de articular entre oposiciones es importante para dejar desnuda a la derecha actual. Eso es lo que pienso yo y lo que seguramente seguiremos pensando. Bien, bueno, muy, muy completo y bueno, con un montón de interrogantes nos quedamos, ¿sí? Como siempre. Como siempre, hay que seguir haciéndose preguntas. Así que bueno, nosotros cortamos por acá y seguimos con lo siguiente.